Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, hemos quedado aquí, ¿no ve? Recordando la triste historia del Alto, pero es una ciudad hermosa que les decía. Entonces, después de haber visto, después de haber revisado un poco sobre el contexto de uniones, que es fundamental, y que ustedes se acuerdan, ¿no? En la clase del profesor Flores del día lunes, nos ha hablado de una cosa importante, ¿no es cierto? Que ustedes ahora ya están razonando, ya están pensando en el hecho, no hablar exclusivamente cuando se trata de patología, de enfermedad, de que está comprometida una situación específica, ¿no es cierto? Por eso era importante que obviamente vamos a un poquito aclarar algunas cuestiones sobre la psiconeuroinmunendocrinología para que usted pueda comprender un poco mejor cuál es el rol, ¿no es cierto?, sobre esos tres sistemas particularmente, pero sobre todo, fíjense ustedes, que el doctor les hablaba sobre algo importante, ¿no? Que dentro de la estructura general, normal, y la formación arquitectónica de cada órgano, ¿no es cierto?, debe de existir o debe coexistir una acción de uniones que permita la estabilidad de ese tejido y órgano, ¿no es cierto? Pero eso se rompe cuando existen diferentes tipos de enfermedades y patologías por cualquier razón o circunstancias. Entonces se han dado cuenta, una de ellas, por ejemplo, son a través de las uniones, ¿no es cierto? Uniones celulares, que básicamente ustedes ahora ya conocen, ¿no es cierto?, lo que implica las uniones como tal, la matriz extracelular, que es fundamental, ¿no es cierto?, y su relación que tiene, ¿no es cierto?, con el órgano determinado. ¿Por qué? Porque luego estas uniones de adherencia no van a tener la misma función de una célula normal cuando estén afectadas por algo, ¿no es cierto? Y eso va a implicar luego, más adelante, que ese órgano sea inestable, ¿no? Inestable, pese a que tiene la capacidad de renovación nuestro organismo, ustedes saben perfectamente, y eso también lo decía el profesor, esa variedad de células que tenemos que tienen que cumplir una función específica, pues, se pueden alterar, esas más de 200 tipos de células. Dígame. Perdón, doctor, una consulta. ¿En qué diapositiva? Perdón. Nada, estoy mostrándoles la ciudad de La y claro, ya, perdón, doctor. Ahí está, fíjese usted. Perdón, pensé que estaba en otra diapositiva. Es que lo escuché no se preocupe, claro, no, es que mira, es que gracias, Sergio. No, estoy solo comandando una introducción, ¿no? Pero estoy ahorita viendo fijamente en qué lugar está el Hospital Corea, ¿no? Estoy aquí en la lámina, estoy tratando, pero veo el aeropuerto. Entonces les decía que es importante lo que hemos visto anteriormente con respecto a las uniones para que ustedes vean digamos, enfermedad, ¿no ven? Ya específicamente patologías. De todos los tipos de tejidos, a concentrar básicamente ellos, y además está funcionando. No olviden, una vez más, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del concepto de tejido, de células y de la palabra clave y de matriz, conjunto de tejido, estamos hablando del tejido y de matriz extracelular que van a cumplir funciones coordinadas y complementarias, que hemos dicho, ¿no es cierto? Es vital y fundamental. La matriz extracelular ya les he demostrado que es importante en la anterior clase al margen de las uniones de adherencia. Entonces, dentro de ello, ahora sí, mire, vamos a hablar específicamente de 4 tipos de tejidos funcionales, primordiales, esenciales, ¿no? Pero dentro de esos 4 vamos a profundizar lo que nos interesa para el estudio, para esta primera parte, ¿no?, que vamos a hablar, que va a ser el tejido epitelial. Entonces vamos a ver, perdón, ahora el tejido nervioso, el tejido conectivo conjuntivo, el muscular, y nos vamos a centrar en el más importante para el estudio de nosotros, que es el tejido epitelial, ¿no? Y como ven en el grafiquita hay una abuelita, ¿no?, que está tejiendo un tejido, dice, ¿no? Porque hace referencia a eso, si se dan cuenta, es una construcción, ¿no es cierto?, de un elemento. Cuando la abuelita teje una chalina, por ejemplo, construye algo, ¿no es cierto?,
Entonces el organismo también ha construido a partir de una célula algo fundamental, y esos son sus órganos, que tienen funciones específicas, ¿no es cierto? Entonces, de ello vamos a hablar. Entonces, el tejido epitelial, como les decía, es fundamental, es vital, es esencial, porque tiene varias funciones importantes, pero además y sobre todo, particularmente porque habíamos mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, en las otras láminas, o tiene la capacidad de poseer células que se van a ir polarizando, van a ser algunas similares entre sí y van a estar unidas mediante lo que hemos hablado, ¿no? Uniones intracelulares, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante cuando profundicemos los diferentes tipos que existen de tejido epitelial, que van a ser simples, estratificados, pseudoestratificados, ¿no es cierto? Pero la característica fundamental van a ser que van a ser células polarizadas, que van a ser similares entre sí y unidas mediante uniones intercelulares, ¿no es cierto? Eso es importante. Su matriz extracelular aquí es relativamente escasa. ¿Por qué? Obviamente, como están tejidas, están unidas, están construyendo, es como el ladrillito, ¿no ve? Entonces el cementito se ve apenas, entonces esa matriz es un poquito escasa. Entonces, ¿cuál es la función fundamental? Obviamente es el tejido más grande y nos va a revestir tanto el interior como el exterior del organismo, de nuestro cuerpo. Y lo más importante, ¿no es cierto?, que nos va a brindar una cobertura y sobre todo protección. Esa es una de las características fundamentales. Pero como les digo, más adelante vamos a ampliar esta información para que usted se dé cuenta la magnitud de importancia que tiene este tejido epitelial, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, como son células polarizadas, similares entre sí, ¿no es cierto?, van a estar adheridas o unidas mediante uniones intercelulares. Entonces, estas celulitas de este tejido se van a adherir entre sí, ¿no es cierto?, formando esas células altamente especializadas, que van a ser relacionados o van a estar relacionadas en este caso con la membrana plasmática, y esos van a contribuir, ¿no es cierto?, en la membranita van a contribuir a que estas celulitas se puedan adherir, y como están adheridas, agarraditas de la mano, van a poderse comunicar entre ellas, ¿no? Entonces, claro, porque cada célula es autónoma, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes están en clases, están casi juntos y pueden comunicarse entre ustedes, ¿no es cierto? Atrás, adelante, hablan, molestan. Lo mismo pasa con las células. Entonces, todo este conjunto de células que están adheridas entre sí, polarizadas y altamente especializadas, tienen sobre todo una región que se llama, y les he mostrado, ¿no es cierto?, en un gráfico anterior, una región basal. Entonces también tiene una superficie que van a estar en contacto entre células epiteliales y el tejido conjuntivo conectivo subyacente. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí encima, ¿no es cierto?, aquí arriba están las celulitas conectadas unas a otras. Esta es la región basal, y por abajo van a estar en contacto ¿con qué? Con el tejido conjuntivo conectivo, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte va a ser la membrana basal que les he mostrado, ¿no ve? Y la membrana basal además tiene sus subdivisiones, como hemos visto en la anterior clase. Además tiene una región, ¿no es cierto?, estas células, una región apical, una región basal, y también, además, cada una de ellas tiene funciones completamente diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente para ahora tenemos que saber que tiene el tejido epitelial conformado en sus células, una región apical, una región lateral y también una región basal, ¿no? Y cada una de ellas, estas tres áreas, estas tres regiones, van a cumplir funciones específicas y diferentes una de la otra. Eso ya obviamente vamos a ver mucho más adelante. Muy bien. Entonces vamos por el otro tejido. El tejido que le va a permitir a nuestro organismo movernos, movilidad, ¿no es cierto? Nos va a dar esa capacidad de habilidad, gracias a que obviamente existen células altamente especializadas, ¿no ve? Y también existen, ahora sí, proteínas, ¿no ve? Proteínas que le van a dar la acción o la función de elasticidad, movilidad a nuestro organismo. Entonces, esas particularmente, ustedes las conocen, son la actina y la miocina. Actina y miocina, que son proteínas
contráctiles, ¿no? Entonces, estas en todo nuestro organismo, por eso somos elásticos, ¿no? Podemos movernos, podemos liberarnos, nuestros órganos también tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de estirarse, etcétera. Entonces, gracias a estas proteínas fundamentales, actina y miosina, van a tener esa capacidad como tejido. Entonces, dentro de todo ese grupo, chicos, existen algunas células muy importantes, ¿no? Y características importantes. Veremos entonces las más sobresalientes, las células musculares, que obviamente son las principales de nuestro organismo, los músculos, ¿no ve? Todos los músculos que tenemos. eh, ¿Alguien sabe por cuántos músculos estamos constituidos, chicos? ¿Alguien me puede hablar sobre por cuántos músculos estamos constituidos? ¿Alguien quiere ganarse un punto extra? ¿Mm? ¿Alguien? Nadie sabe. A ver, a ver. ¿Yo, doctor? Tal vez. Claro. Ya, enciendo mi pantalla si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Sí, un ratito, espérese. Yo Sí, quiero. sí, sí, igual. Un ratito, espérame. Ya. Ahora sí. Es que quería chequear, ¿no? Ah, sí. Ay, perfecto, está lento un poco mi pantalla. No sé si estoy enfocando. Ahora sí lo veo. Lo veo bien Perfecto. oscuro, pero bueno, por lo menos lo veo. Lo noto. Lo noto. Ujú, lo noto. Ya. Si no me equivoco, tenemos un músculo esquelético, si no me equivoco, que es de corte, que es uno, que son músculos que mueven, bueno, permiten el movimiento óseo, ¿Mm? los músculos, el músculo cardíaco, que es obviamente específicamente está en el corazón, y los músculos lisos, que son los involuntarios. Ya. Bueno, está bien. Está bien, Sergio. Le agradezco. Gracias. Gracias, está bien, ¿no? Entonces ahorita ya vamos, como les digo, a ver, y está aquí detallado, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, ¿no? Básicamente, obviamente, si habláramos en esta clase, porque esta clase no es anatomía, no es fisiología, ¿no es cierto? No es histología tampoco, pero es importante por lo menos conocer la función que cumple en cada tejido las células más representativas. Obviamente, miren, si nos dedicáramos a la histología o hacer patología, estaríamos casi obligados a conocer esos 200 tipos de células que existen en nuestro organismo con sus funciones específicas, ¿no es cierto? Pero en este caso, mire, estamos como reduciendo, limitando a lo más importante, a lo más sobresaliente, ¿no es cierto? A lo que interesa finalmente luego para hacer un diagnóstico. Entonces, como Sergio decía, sí, efectivamente, vamos a hablar justamente de ellos, si están acá, ¿no es cierto? Vamos a comenzar por las células musculares, que son las más grandes, les decía, las más importantes, y que están formados por, sobre todo y particularmente, tres tipos de músculos, chicos, las células musculares, ¿no ven? Entonces, el músculo estriado, que es el voluntario, el músculo cardíaco y el músculo liso. El liso es involuntario, el músculo estriado es voluntario, pero además van a estar unidas en alguna parte de nuestro organismo como músculos, alguien que le va a dar la función contráctil, ¿no? Los miofibroblastos, y que lo vamos a ver sobre todo y particularmente en el tejido conectivo conjuntivo, van a ver ustedes, ¿no? Que estos fibroblastos van a madurar a fibrocitos. Y lo más importante, ¿no? Que le van a dar esa capacidad de esa motilidad, de esa contractilidad, algo fundamental, una sustancia vital y fundamental, la colágena o el colágeno, ¿no? Entonces, ellos van a producir, los miofibroblastos van a producir colágeno, ¿no? Van a secretar colágeno. Otros músculos, fíjense ustedes, bien importante, de donde de todas estas venas que van a irrigar, ¿no ve? La sustancia vital, porque es un tejido. Sabemos que la sangre, ¿no es cierto?, es un tejido fundamental y vital para la sobrevivencia del ser humano.
¿no ve? Y que van a revestir además los vasos sanguíneos al margen de las células endoteliales, ¿no es cierto? Son los famosos pericitos o células murales también se llaman, ¿no? Entonces van a ser más o menos parecidas a los músculos lisos, es decir, es un músculo involuntario, que van a rodear todos los vasos sanguíneos. Entonces, cuando son los vasos sanguíneos son elásticos, ¿no? Tienen esa propiedad hasta de contraerse, ¿no? Cuando uno agarra la aguja, ¡ting! De pronto como que desaparecieran, ¿no es cierto? Cuando uno hace ejercicios, de pronto salen estas venas, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, mire, si son tan importantes estas células musculares, que van a revestir los vasos, se dan cuenta, en una persona adulto mayor es un poco complicado hacer una punción venosa, ¿no es cierto? Es bien complicado. ¿Por qué? Porque además está perdiendo, ¿no es cierto?, estabilidad, contractilidad, no hay elasticidad, son mucho más duras. Claro, el colágeno ha disminuido progresivamente y entonces se vuelven endurecidas, ¿no? Duras, duras. Hay una enfermedad que ustedes saben por hematología, que lamentablemente, ¿no?, las venas se vuelven bien duras, ¿no?, difíciles. Es una patología bien común en nuestro medio y que sobre todo los pacientes bien gorditos lo tienen, ¿no? Y ya saben en su mente, ya saben qué cosa, de qué estoy hablando. Entonces, la sangre en general, como tejido, como un sistema circulatorio lleno de vasos, está constituido por los famosos pericitos o células murales, ¿no ven? Que van a también o son semejantes a los músculos lisos, es decir, involuntarios, y que van a rodear todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y después debajo de ellos, ¿qué van a estar? Las células que revisten, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, que son las células endoteliales, ¿no es cierto? Y finalmente, fíjense, tenemos un tipo de tejido muscular muy interesante, muy característico, que son las células mioepiteliales, ¿no es cierto?, que van a constituir o van a formar parte importante, fundamental, de algunas glándulas secretoras. Que después, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre estas glandulitas, ¿no?, del tejido, pero particularmente epitelial, y por qué son secretoras. Y hay diferentes tipos también de células glandulares en este caso, ¿no es cierto? Entonces, vamos al tejido conectivo conjuntivo, fíjense ustedes, conectivo. Y esto obviamente le va a dar como la estabilidad, el sostén, ya a ciertas estructuras. Vamos a ver, ¿no? Entonces ahí va a haber variedades importantes e interesantes de matriz extracelular que van a estar rodeadas por diversos tipos de células. Entonces, algunas van a sostener, otras van a proteger y otras van a ser estructurales. Entonces, y va a existir también otros tipos de tejidos y órganos que van a estar presentes en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función fundamental y vital de este tejido conectivo conjuntivo? Primero, van a almacenar grasita. Entonces, lo que le va a permitir al tejido como tal, a partir de sus células, desplazar todos los nutrientes que son necesarios y otro tipo de sustancias entre los tejidos y todos los órganos que conforman el cuerpo humano. Entonces, dentro de ellos vamos a hablar de dos particularmente: el tejido conjuntivo, que es propiamente dicho, y el tejido conjuntivo altamente especializado. Este es altamente especializado, muchachos, no tienen que olvidarse, porque una cosa habla del tejido conjuntivo, ¿no? El tejido conjuntivo, como les decía, por ejemplo, dentro, que vamos a ver harto de esto y vamos a hablar harto, por ejemplo, cuando hablemos del cuello del útero, el epitelio, que es un epitelio, es un tejido epitelial, ¿no? Epitelio escamoso estratificado no queratinizado, va a estar sostenido por una membrana basal y por debajo de la membrana basal va a estar el tejido conjuntivo que estamos hablando propiamente dicho, ¿no? Es un tejido. Pero el que es altamente especializado va a corresponder a otro tipo de órganos que van a ser constituidos por tejidos. Por ejemplo, este tejido conjuntivo especializado, ¿dónde va a estar? Van a estar en los tejidos adiposos, en los cartílagos, en los huesos, en el tejido linfoide y en la sangre. Entonces, cada uno de ellos van a constituir
o se van a constituir en tejidos conjuntivos altamente especializados. Entonces, una vez más reitero y repito, ¿no es cierto? El tejido conectivo conjuntivo va a tener la función particular, importante, esencial de almacenar grasa y eso va a permitir desplazar todos los nutrientes. ¿Por qué digo todos los nutrientes? Porque vamos a darnos cuenta que si por encima de esto, por ejemplo, una fila de ladrillos, ¿no? Un muro de ladrillos, está un cimiento, entonces a estas células que están aquí, alguien tiene que alimentarlas y ese alimento va a venir ¿de dónde? Del tejido conjuntivo conectivo, ¿no ve? Que va a almacenar la grasita y entonces todos esos nutrientes van a pasar a la sustancia, a ese tejido y a los órganos como tal. Entonces, por eso se llama tejido conjuntivo propiamente dicho. Pero los altamente especializados, porque es la otra clase, ¿no es cierto?, va a corresponder específicamente al tejido adiposo, cartilaginoso, a los huesos, al linfoide y a la sangre. Entonces, además, vean ustedes, este tejido conectivo va a estar compuesto por dos tipos de células fundamentales. Como hemos dicho en un inicio, ¿no es cierto? Una de sus características estructurales y fundamentales del tejido conectivo va a ser sostén. ¿Y cómo va a sostenerse todo esto? Ah, sí, porque aquí va a ser, ¿no es cierto? Como les decía, aquí está el cimiento, que está aquí, las células. Entonces, tiene que ser muy poderoso, ¿no es cierto?, para mantener estable a estas células que están aquí, que ya van a formar un órgano. Entonces, esas células de sostén están constituidas primero por fibroblastos, ¿no? Fibroblastos, que se van a dar cuenta cuando veamos en citología ginecológica, se pueden observar los fibrocitos, ¿no? Porque son estructuras fibrales largas. Entonces, cuando ellos se unen, y hemos visto, ¿no ve? En las uniones intercelulares y lo que constituye la matriz o el tejido conjuntivo o conectivo, están ahí como enmallados estos fibroblastos, ¿no es cierto? Van a ser células indiferenciadas que se van a ubicar en toda la estructura y a lo largo de esas fibras de colágeno. Vean ustedes entonces con el colágeno, que le va a dar la capacidad, ¿no es cierto?, de contractilidad, de elasticidad. Entonces estos fibroblastos se van a unir entre ellos, van a estar ubicados de forma indiferenciada y esto le va a dar mucha estabilidad y sostén a esa construcción de tejido y de células que están por encima de esa membrana. Las otras células son células, los llamados mastocitos, que de alguna forma van a intervenir particularmente y sobre todo en las respuestas inflamatorias. Y hay otro tipo de células que van a formar parte del sostén, de ese armazón importante que tiene el tejido conjuntivo. Entonces, entre ellas están los tejidos los adipocitos, los macrófagos e inclusive las células plasmáticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esa estructura, entonces, toda esa estructura celular, ¿no es cierto?, le va a dar la capacidad de sostener, ¿no ve?, a todas esas células que van a ir por encima de ese órgano, ¿no es cierto? Entonces, si no fuera así, van a ver ustedes, se van a dar cuenta, cuando se rompe esta estructura, es sencillo darse cuenta, ¿no? Cuando hay una enfermedad grave, que, por ejemplo, como el cáncer, y que está sostenida, ¿no es cierto? Estas células que están sostenidas sobre un cimiento bien fuerte, bien resistente, y aquí están los nutrientes, imagínense que toda esa estructura se caiga, se rompa. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas células que están aquí van a caer al precipicio, ¿no es cierto? Hacia el tejido conjuntivo que está lleno de vasos sanguíneos. Y por el contrario, todas estas células que estaban aquí en el tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, o en el tejido conectivo, como quieran llamar, entre ellos los fibrocitos que van a madurar a fibroblastos, colágeno, fibras elásticas, mastocitos, etcétera, van a subir a la superficie. Entonces, cuando uno ve una lámina, unas células que son raras, que dice, pero ¿de dónde han venido estas células? No corresponden aquí, estas vienen del tejido conjuntivo, hay una inestabilidad, ¿no ve?, en el sostén, ¿no es cierto?, que se ha producido por diferentes factores, ¿no es cierto? Entonces el cáncer es uno de ellos, ¿no? Y además estas células de aquí que estaban bien uniditas, bien lindas, unas como otras como ladrillitos, rompen sus estructuras, sus receptores cambian, ¿no ves? Sus uniones proteicas desmosómicas, actinas, caderinas, catalinas, etcétera, todas ellas se van destruyendo poco a poco y pierden sostenibilidad. Entonces, por eso frágilmente, y cuando el órgano se siente ya completamente dañado, como en el cáncer, por ejemplo, superan el número de células que antes eran controladas de forma genética,
pero ahora están controladas de forma autónoma y cada uno pierde esa capacidad, ¿no es cierto?, funcional, y bueno, cada una desarrolla, crece, madura, se diferencia como pueda, ¿no? Entonces ya vamos a ver más adelante. Y el otro, y el otro, y la otra sustancia fundamental y vital es la matriz extracelular. ¿Qué cosa tiene la matriz extracelular? Está particularmente contenida por harta cantidad de fibras proteicas, amorfas, y, y obviamente esta matriz, estas fibras, le va a servir para anclar células y poder mantenerse en sostén, en posición, ¿no es cierto? Al margen, obviamente, de la estructura proteica que está constituida una célula que va a mantener su forma a través de su citoesqueleto, ¿no? Entonces hay varias sustancias y proteínas que tienen esa función. Entre ellas, por ejemplo, si hablamos de células de la piel, epiteliales, están las queratinas, ¿no ven? Entonces, sustancias que le van a permitir mantener la estructura, pero sobre todo esa estructura que esté mantenida tiene que estar contenida por estas fibras proteicas, ¿no es cierto?, de tipo amorfa, y van a poderse anclar, ¿no es cierto?, bien fuerte y mantenerse estables, ¿no ve?, y en posición. Entonces, por eso hay una arquitectura bien organizada, se van a dar cuenta, ¿no ven? Bien, cuando veamos una parte de tejido, les voy a mostrar histología, lo que vemos, lo que ve el patólogo, les voy a mostrar estructuras ya conformadas arquitectónicamente, se van a dar cuenta que es como una ciudad bien bonita, ¿no? O sea, todo está bien organizado, pero también les voy a mostrar, por ejemplo, un cáncer, cuando van a ver que todo eso está destruido, ¿no? No se puede observar, no se puede ver esa conformación, esa posición, ese sostén, no se puede observar claramente, todo está desorganizado. Entonces ahí nos damos cuenta que lamentablemente ha sufrido un proceso de agresión el órgano como tal. Y finalmente hay dos clases de estas fibras, ¿no? Una, que es la más importante, nunca se van a olvidar, que es el colágeno, ¿no es cierto? Que van a darle la flexibilidad y además, al ser flexibles, van a ser completamente resistentes. Y finalmente, las fibras elásticas. Entonces, como dice su nombre, ¿no? Como ligas, ¿no? Como ligas, elástico, fibras elásticas. Entonces, que le van a proporcionar elasticidad, ¿no es cierto? Elasticidad. Entonces, vieran ustedes qué bella es la vida, cómo Dios nos ha hecho tan perfectos, que cada célula cumple una función a través de sus porciones proteicas, ¿no es cierto?, bioquímicas, que van a permitir hacer lo que hacemos, ¿no? De movilizarnos, hablar, estirarnos, o algunas veces cuando tenemos mucho estrés, nos encogemos, ¿no? Por alguna razón. Entonces, todo eso tiene una función vital, esos tres sistemas que el doctor les ha hablado y que luego ya vamos a un poquito a hablar de ello, ¿no? Y finalmente, miren, tenemos el último de los tejidos, ¿no? El tejido nervioso, que aquí sí, vean ustedes, el doctor Flores en ese momento ha hablado bastante de esto, ¿no es cierto? Porque es importante, ¿no? Entonces, al margen de que ustedes ya saben que va a contener particularmente las neuronas y las células de la neuroglía, ¿se acuerdan? ¿No ven lo que el doctor les ha hablado ese día, ¿no es cierto? Neuronas y las células de la neuroglía. Entonces, vas a recibir o van a recibir a través de ellas el análisis, va a generar transmisión, se va a almacenar toda la información necesaria que va a venir de afuera e inclusive dentro de nuestro organismo, ¿no es cierto? Por eso hay el sistema nervioso central y el periférico que, que después, más adelante, vamos a, perdón, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Entonces, y también vamos a un poquito, digamos, fundamentar lo que el doctor Flores nos ha dado, ¿no? En la próxima clase, la psiconeuroinmunología, para que entiendan un poco mejor sobre su rol. Entonces, va a regular el tejido nervioso, va a regular obviamente funciones vitales, esenciales, particulares, fundamentales para que estar vivo, ¿no? Entonces, ya hemos hablado también, y se acuerdan lo que el doctor les ha hablado, ¿no? Entonces, aquí estoy resumiendo nada más. Entonces, este tejido va a tener la función fundamental de qué? De monitorear, ¿no es cierto?, la función respiratoria, la alimentación, la digestión, el sueño, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento. Vean todas las funciones vitales que tiene un ser humano como tal, ¿no es cierto? Todas, absolutamente todas,
están relacionadas directamente con el tejido nervioso. Entonces, además de ellas, fíjense ustedes, va a tener características fundamentales en el proceso en el proceso vital del ser humano, ¿no es cierto? Desde su anatomía, desde su histología, desde la embriología, desde la bioquímica y desde la fisiología, particularmente. Eso significa que está presente en todas nuestras funciones, ¿no es cierto? Y en todos los órganos, controlando, ¿no ve? Transmitiendo información. Entonces, la parte que nos enriquece, que nos interesa, que es la más importante, obviamente es la parte de bioquímica, ¿no es cierto? Particularmente, digamos, cuando se transmite, se almacena la información, se genera respuesta, y esto es fundamental, ¿por qué? Porque eso va a permitir que nuestra característica fisiológica esté estable, ¿no es cierto? Esté en homeostasis, y eso va a repercutir bastante cuando veamos particularmente, ¿no es cierto?, el rol que cumple, por ejemplo, en un sistema de retroalimentación, el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y todo lo que constituye sus órganos blancos, ¿no ve? Entonces, esto es vital, por eso les decía, y por eso quería que demos un paréntesis y que hablemos de la psiconeuroinmunoendocrinología, porque se han dado cuenta, ¿no? Y se van a dar cuenta mucho más aún cuando hay el desequilibrio de estos tres sistemas, el resultado es enfermedad. Entonces, el tejido nervioso está constituido por un conjunto, ¿no es cierto?, de órganos que se llama sistema nervioso, y básicamente se dividen en dos, ¿no ve? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, este sistema nervioso entonces va a empezar a formar o se forma desde la segunda semana de gestación. Vean ustedes, desde la segunda semana de gestación ya está presente, ¿no? Ya está formado, ya empieza a formarse el sistema nervioso. Entonces, por eso tiene sensibilidad. Dice, no, la mamá, se está moviendo, me está escuchando, se está riendo, ¿ve? Todo percibe, porque ya obviamente su sistema ya está funcionando en la segunda semana, ya hasta el día 17 aproximadamente, ¿no? O hasta el día 17, en el transcurso de esa semana, ¿no? Entonces, este tejido va a contener gran cantidad de agua en la sustancia gris. Entonces, va a tener harta grasa, lípidos, especialmente en la sustancia blanca. Va a haber proteínas, carbohidratos y algunos iones como el potasio, sodio, calcio, magnesio. Entonces, esto también, chicos, es importante y el doctor obviamente les ha mencionado algo de esto y se han dado cuenta hoy en día para mantener, ¿no es cierto?, activo el sistema nervioso como tal, para que tengamos la capacidad de respirar bien, de que podamos tener un sueño reparador, tranquilo, que nuestra memoria no se pierda todavía, que podamos procesar nuestros pensamientos, que todavía tengamos la capacidad, a medida que vayamos avanzando, de seguir aprendiendo, ¿no es cierto?, de tener una buena alimentación. Todo eso hoy en día es altamente estudiado y se ha vuelto en un negocio, ¿no ve? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día nos ofrecen una gran cantidad, ¿no es cierto?, de sustancias, de vitaminas, etcétera, que sobre todo están constituidas por algunos tipos de iones, ¿no es cierto?, fundamentales. El más importante, el particular, y por eso he invitado el año pasado, y los que han estado conmigo en la gestión pasada, hemos invitado a una nutricionista, una profesional nutricionista, ¿no es cierto? Nos ha hablado del poder del magnesio y todos los iones, ¿no ve? Cuán importante constituye, ¿no es cierto?, en el organismo el magnesio para que todo este sistema nervioso central fundamentalmente funcione de forma coordinada, ¿no ve? Entonces, hoy en día, obviamente, estudios científicos han avalado aquello y que es importante lo que antes no. Antes, obviamente, nuestros abuelos, etcétera, ustedes saben, la alimentación era natural y los componentes, estos iones, estaban presentes ahí, ¿no? Pero ahora, como la alimentación se ha vuelto pésima, ¿no es cierto?, en todos los niveles, nos abocamos más a la chatarra, etcétera, cosas así, tenemos un déficit importante de ello. Quizá entonces por eso, con el estrés que recibimos, con la mala alimentación, ¿no es cierto?, nuestro sistema no trabaje de forma coordinada y correcta, entonces nuestra digestión es pésima,
tenemos problemas, ¿no es cierto?, digestivos, tenemos problemas de sueño, no podemos reparar bien porque tenemos mucho estrés, estamos preocupados, a eso se suma la mala alimentación, como les decía, entonces el resultado es que nuestro sueño no es reparador, por lo tanto, entonces no podemos pensar, nos levantamos muy inquietos, ¿no es cierto?, afligidos, y nuestro mecanismo de aprendizaje va disminuyendo progresivamente, ¿no ve? Entonces, ahí vienen los problemas que decía el profesor, ¿no ve? Los problemas netamente nerviosos, ¿no es cierto? Como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? La demencia senil, etcétera, que se constituyen hoy en día en factores de riesgo altamente potenciales para el ser humano, ¿no ve? Entonces, muchachos, la próxima clase, es decir, el lunes, vamos a desarrollar lo más importante. Entonces, lo más importante, ¿en qué se va a radicar de todo esto? Del tejido epitelial específicamente. Muy bien, entonces, muchachos, perdón, che, no sé, tengo alergia, creo, a las clases virtuales, por eso estoy